Estoy como raro, padre. Bueno, vamos a empezar, hermano. Sí. Buenas noches, vamos a dar inicio con este tema de formación. En esta noche pues nos va a acompañar en esta semana Manuel, nuestro seminarista. Ya saben, Manuel pues es un hombre pues muy espiritual, un hombre también que busca mucho la oración. Va a compartir con nosotros el tema de la misericordia divina. A veces la misericordia divina pues la podemos aprovechar o también podemos pues abusar de la misericordia divina, así que pues vamos a ver los dos elementos importantes para acercarnos a la misericordia divina y no abusar de la misericordia divina. Vamos a iniciar con una oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Esperanza, ruega por nosotros. Bien, vamos a darle la palabra a Manuel. Yo les pido que en los comentarios un servidor va a estar monitoreando la transmisión, el audio. Si en algún momento no se escucha bien o alguna cosa, nos lo puedan hacer saber de inmediato para poder dar solución. Así que si se escucha bien, échenle a los corazoncitos para que nos demos cuenta que se está escuchando muy bien. Vamos a darle la palabra a Manuel. Muy bien, buenas noches a todos. Hoy, bueno, hace 8 días precisamente, el domingo antepasado, pues celebrábamos la misericordia divina, en ese domingo de la misericordia. Pero a veces abusamos mucho de esa misericordia que Dios nos tiene y que nos perdona a todos siempre y cuando estemos arrepentidos de nuestras faltas. Y la idea del día de este día es hablar del mal uso que hacemos a veces de la misericordia o el exceso de confianza que tenemos a la misericordia, cuando pues también nos puede llevar a que realmente no se haga vida en nosotros esa misericordia divina. Ustedes recordarán aquel pasaje del buen samaritano, donde un hombre cayó en manos de unos ladrones y después de haberlo despojado de todo lo que llevaba, pues lo cubrieron de heridas y casi lo dejaron muerto. Habían pasado por ese camino pues un sacerdote y también había pasado un samaritano, y este samaritano fue el que se acercó a esta persona que estaba herida y viéndola pues le movió a compasión y se acercó a él, ¿verdad? Lo primero que hizo fue vendarle sus heridas y después lo subió a su cabalgadura en la que él iba y lo condujo a un mesón, y ahí le encargó al del mesón el cuidado de esta persona que había sido herida, que cuidara de él. Pues bueno, estas palabras también las podemos aplicar nosotros a nuestra propia vida. Si nos encontramos, por ejemplo, con nuestra alma pues afectada por el pecado, que es algo similar. Cuando nuestra alma está en pecado es como si estuviera herida, y por eso podemos aplicar esto hacia nosotros, cómo Dios usa su misericordia para sanarnos de nuestras heridas del alma, y cómo también nosotros debemos cuidar esa alma que tenemos para dejarla siempre sana, lo más limpia posible, y eso pues siempre con la ayuda de la misericordia de Dios. A veces nosotros pues abusamos, confiando en que Dios nos perdona, abusamos de eso y no solo pecamos, sino que queremos vivir en el pecado.
confiando siempre en Dios, pero no queriendo dejar el pecado. Y es una situación lamentable. Por eso hay que compadecernos también de nosotros mismos y buscar siempre sanar el alma cuando vive en pecado. Y a este respecto de la mal uso de la misericordia, dice San Agustín que existen dos maneras en las que el demonio nos engaña a nosotros en relación al pecado. Primero, una de ellas es desesperando y la otra es esperando. Es decir, después de que un hombre, cualquiera de nosotros, podemos cometer un pecado o muchos pecados, pues el enemigo lo que incita es a que desconfiemos de la misericordia de Dios, como diciendo, bueno, tus pecados son tan grandes o mis pecados son muy grandes que Dios no me va a perdonar. Entonces desespera uno y no se confiesa, ¿no? Es una de las formas en las que el demonio nos engaña para que no usemos de la misericordia de Dios. Y la otra es lo contrario, que antes de pecar, cuando estamos en una situación de pecado, pues el demonio hace lo contrario. Nos dice, pues peca, no hay problema, al cabo que después te confiesas. Entonces no te preocupes, disfruta el momento, comete esta falta, al cabo que Dios es misericordioso y siempre que te acerques a Él te va a perdonar. Entonces son dos formas en las que el demonio nos va engañando para o desesperar de que Dios nos perdona, o a veces abusar de esa misericordia de Dios. Cuando alguien peca, ¿de quién esperamos esa misericordia? ¿Quién te promete que Dios va a ser misericordioso contigo? Claro, hemos oído hablar de la divina misericordia, que Dios abre esa misericordia para que nosotros, arrepentidos de nuestras faltas, se nos perdone, y eso es una realidad. Pero a veces pensamos que lo tenemos seguro y no hacemos el esfuerzo por dejar el pecado. Entonces podemos decir, ¿quién nos promete esa misericordia? Seguramente cuando pensamos así, que Dios nos promete perdonarnos siempre, aunque sigamos en pecado, seguramente esa insinuación no viene de Dios, sino viene del maligno, para que lo perdamos y a fin de cuentas pues no nos salvemos. Aquí por ejemplo dice, quien ofende a la justicia puede recurrir a la misericordia. O sea, si uno ofende con un pecado a Dios, pues merecemos en respuesta a ese pecado pues la justicia divina a lo que corresponde a ese pecado. Pero para que no surja efecto esa justicia, acudimos a la misericordia, al perdón de Dios que nos perdona, y bueno, podemos acudir a Él. Pero quien ofende e irrita a Dios en su misericordia, entonces ¿a quién puede recurrir si estamos ofendiendo su misericordia? Entonces, dice San Juan Crisóstomo, guárdate de dar oídos jamás a aquel perro que te promete la misericordia de Dios, ¿sí? Al que te asegura que tú sigues pecando, al cabo que Dios te va a perdonar. Aguas, hay que cuidarnos de eso. Eso nos dice San Juan Crisóstomo, que nos cuidamos de esas insinuaciones, porque pues no es realmente lo que Dios nos pide, ¿sí? Si en la vida pasada hemos ofendido a Dios, que lo hemos hecho lamentablemente, pues uno espera en su misericordia cuando queremos dejar el pecado. Uno se arrepiente de haber ofendido al Señor y se acerca al sacramento de la confesión para ser perdonado, ser absuelto de nuestros pecados y recuperar la gracia. Y siempre que uno se arrepiente del pecado, es verdad, Dios nos perdonará, pero necesitamos estar arrepentidos, porque Dios nos promete ese perdón. Pero si queremos seguir viendo en el pecado, pues no esperemos que Dios nos quiera o nos vaya a perdonar, sino más bien emplee su justicia en nosotros y pues no alcancemos la salvación. Entonces, ¿con qué fin espera Dios al pecador? ¿Acaso es para que lo siga ofendiendo con el pecado? Yo creo que no. Dios espera a los pecadores, pero para que abandonen el pecado y pueda de este modo ser misericordioso con nosotros. Según lo que dice Isaías, por ejemplo, acá arriba en la parte superior derecha, dice: Yahvé aguardará y se apiadará
se pondrá en pie para perdonarnos. Eso es real. Pero si realmente nos arrepentimos y pedimos el perdón. Por eso Dios siempre da tiempo, da largas para que nosotros nos arrepintamos y nos pueda perdonar. Pero cuando el Señor ve que nosotros estamos empleando el tiempo que nos concede para arrepentirnos en seguir pecando, nosotros lo empleamos en seguir pecando y no queremos arrepentirnos de las faltas, en cambio, en vez de arrepentirnos las aumentamos día a día, pues Él tendrá que usar mano de su justicia. Y bueno, pues ahí ya no habrá misericordia, porque si no queremos dejar el pecado, no nos arrepentimos de eso, pues no habrá siempre misericordia, a menos que nos arrepintamos. Entonces, dice San Gregorio que en esos casos, pues al mismo tiempo que Dios nos concedió para hacer penitencia, para arrepentirnos, pedir perdón y que nos perdone, bueno, pues Él vino a juzgarnos, o sea, precisamente por no querer dejar el pecado. Ese tiempo que nos dio para arrepentirnos y no haberlo usado, pues Él vendrá a juzgarnos. Esto es, a servir de fiscal contra el mismo pecador. O sea, ya no a usar su misericordia, sino a usar su justicia. Entonces es muy importante para nosotros, pues tener esto en cuenta en nuestra vida. Es un engaño común de tantos cristianos, el pensar que Dios es misericordioso y uno por eso seguir pecando. Es un engaño. Y digo en cierta forma común porque, pues por ejemplo aquí vemos en nuestra parroquia mucha gente pues comprometida, mucha gente que viene a la misa, es mucha la gente que comulga, mucha gente que se preocupa por recuperar la gracia cuando la pierde, hay mucha gente que se confiesa y eso es muy bueno. Pero pensemos aquí en nuestra parroquia qué porcentaje de la población que tenemos realmente vive la misa, vive la vida cristiana. O sea, pienso que hay mucha gente que realmente no vive esto, sino que vive muy probablemente en el pecado. Entonces, pues sí, es un engaño en cierta forma común, porque difícilmente podemos decir que alguien puede decir que yo me quiero condenar, ¿no? O sea, nadie quiere condenarse, todos queremos salvarnos. Y sabemos que para salvarnos, si cometemos un pecado, pues tenemos el recurso al sacramento de la confesión, pero si no lo estamos usando, si no lo queremos usar, pues podemos decir que vivimos engañados y es algo común entre personas bautizadas que no se acerquen a la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, pero muchos dicen eso, ¿no? Cometeré este pecado y después lo confesaré, y después no lo confiesan, cometen otro pecado y así viven su vida. Entonces eso hay que tener cuidado. Ahí está el engaño del demonio hacia nosotros y que pues puede conducirnos a perder la vida eterna. Entonces por eso dice el libro del Eclesiástico a este respecto, dice: no digas he pecado y qué me ha pasado, porque el Señor es paciente. O sea, no digas eso. No te sientas tan seguro del perdón mientras acumulas pecado tras pecado. No digas es grande su compasión, me perdonará mis muchos pecados, porque Él tiene compasión y cólera, y su ira recae sobre los malvados. No tardes en convertirte al Señor, no lo dejes de un día para otro, porque la ira del Señor se enciende de repente y el día del castigo perecerás. Entonces eso son palabras del libro del Eclesiástico en el capítulo 5, ahí lo pueden encontrar. Es verdad que la misericordia de Dios es grande, pero requiere siempre el arrepentimiento y el pedir perdón. Y pues es más, la misericordia de Dios es infinita, pero sí se requiere también de nuestra parte el querer usar bien de esa misericordia. Dios es misericordioso, pero recordemos que también es justo. Y al respecto de que nos acordamos de la misericordia que perdona, dice, es justo oír lo que dice San Basilio, que no debemos olvidarnos de la justicia que castiga. O sea, sí, Dios es misericordioso, pero también es justo. Nunca debemos de olvidar eso en nuestra vida. También el Señor le dijo un día a Santa Brígida: yo soy justo y misericordioso, pero los pecadores olvidan lo primero, es decir, olvidan que Dios es justo y solamente se acuerdan de lo segundo, o sea, de que es misericordioso. Recordemos siempre eso: Dios es justo o es misericordioso, pero también es justo.
San Juan de Ávila decía que soportar al pecador que abusa de la misericordia de Dios para ofenderle no es misericordia, sino injusticia. Entonces, ahí está también una forma clara de entender. También el mismo Magnificat que vemos en el Evangelio de San Lucas, la Virgen dice, y su misericordia alcanza de generación en generación, pero a los que le temen, es decir, a la gente que tiene pues siempre el arrepentimiento de haber ofendido al Señor con un pecado. Entonces Dios usa de misericordia, pero gente que se arrepiente de sus faltas. Si no nos arrepentimos las faltas, vivimos en pecado tras pecado, pues esa misericordia no puede ser empleada en nosotros. Pero las personas que a veces ya no tienen temor de Dios, llegan a decir, pues Dios ha usado conmigo tantas veces de misericordia, ¿por qué no de esperar que la use también de aquí en adelante en mi vida? Bueno, pues aquí podemos decir que sí la usará con nosotros, pero si queremos cambiar de vida. Pero si queremos seguir ofendiéndolo con pecado tras pecado, dice el Deuteronomio lo siguiente: a mí me toca la venganza y el pago para el momento en que su pie vacile, porque está cerca el día de su ruina, ya se precipita lo que les espera. Gente que no quiere cambiar de vida y sigue ofendiendo al Señor. Entonces eso hay que tenerlo también en cuenta. Y en el Salmo 7 también dice lo siguiente: si no se convierte el hombre, afila su espada, tensa y asesta su arco, le prepara armas letales, tizones serán sus flechas, vedle en su preñez de iniquidad, malicia concibió, fracaso pare. Viene el Salmo número 7, también haciendo alusión a esto que estamos hablando. Hay algunos que no quieren persuadirse o no quieren pensar que se pueden condenar, pero lamentablemente si siguen así y los sorprende la muerte, pues ya no habrá forma de arrepentirse, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo también en cuenta. Alguno de nosotros podría quejarse de que de la misericordia de Dios después de que Él ha usado tantas veces del perdón hacia nuestras vidas. Pues yo creo que no, sobre todo esperarnos tanto tiempo para arrepentirnos, pero deberíamos realmente estar arrepentidos de nuestras faltas, haciendo penitencia incluso por nuestros errores cometidos. Y la verdad debemos decir lo que dice este libro de las Lamentaciones: el amor de Yahvé no ha acabado, que no se ha agotado su ternura, pero siempre con eso, ¿no? Sabiendo que nos ha perdonado, sabiendo que Dios es misericordioso, es lo que deberíamos hacer nosotros, dar gracias a Dios de que su amor tan grande no se ha acabado en nuestras vidas y que Él sigue amándonos y busca siempre nuestra conversión, nuestro cambio de vida y dejar el pecado. Piensen, por ejemplo, si las ofensas que hemos hecho contra Dios lo hubiéramos hecho contra algún hermano o alguna persona, pues no creo que nos tuviera la paciencia como para aguantarnos tanto como el Señor hace con nuestras vidas, ¿no? Entonces, si alguno lamentablemente pierde la salvación, pues no es algo por una injusticia de Dios, sino más bien por algo que uno merece, por no querer usar realmente de la misericordia de Dios con el arrepentimiento de nuestros pecados. Dios diría, o sea, podemos decir también, ¿qué más Dios diría en este caso a nosotros: ¿qué más pude hacer por mi viña que no se lo haya hecho yo? Porque pues sí, cuántas veces Dios nos perdona, y seguramente en el resto de nuestras vidas nadie está exento de volver a caer en pecado. El Señor seguramente nos va a perdonar si nos arrepentimos de nuestras faltas. Entonces sabemos que Dios hace mucho por su rebaño, por su viña, y lo seguirá haciendo, pero siempre esperando nuestro cambio de vida, nuestra conversión, y volver siempre hacia Él. San Bernardo escribe que la esperanza que tienen los pecadores, confiando en la bondad de Dios mientras le están ofendiendo, no les concilia la bendición, sino la maldición divina. Eso dice San Bernardo. Y podemos leer también en el libro de Job,
los ojos del malvado se consumen, están privados de refugio, su esperanza es el último suspiro. O sea, haciendo referencia a personas que viven el pecado y siguen pecando con la idea de algún momento convertirse en su vida. Entonces viven con esa esperanza de que antes de morir se van a convertir, dejarán su vida de pecado y cambiarán. Pero no, seguramente les sorprenderá la muerte con esa esperanza de que algún día ellos cambiarán y Dios los perdonará, y eso no llegará nunca por no querer dejar su vida de pecado. San Agustín dice que el pecador, confiando en la bondad de Dios, que confía en la bondad de Dios, sigue pecando, discurre de este modo: Dios es bueno, haré lo que me agrada. Pero ¿a cuántos ha engañado esta vana esperanza? Como dice San Agustín. ¿A cuántas personas no ha engañado esta creencia de decir yo pecaré y seguiré pecando, al cabo que Dios me perdonará? Entonces, es un error vivir de esa manera. También Amón, que era hijo del rey Manasés, los dos fueron reyes. Amón fue hijo de Manasés, y Manasés, los dos vivieron mal, hicieron mal las cosas en su vida ante Dios, y llegó el momento en que Manasés fue apresado por el ejército del rey de Asiria. Fue apresado y enganchado, lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Él se arrepintió de lo mal que había hecho en la vida, se convirtió, pidió perdón y Dios lo perdonó, pero obviamente murió ya arrepentido, y lo sucedió Amón, este personaje. Lo pueden leer en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. Lo sucede a Amón. Él reinó durante 2 años, y bueno, recordando la vida de su padre, pues él quiso vivir igual, en pecado, con la esperanza de que algún día él se iba a convertir y iba a ser perdonado igual que su papá. Pero resulta que sus siervos conspiran contra él, lo mandaron matar y muere sin el perdón de Dios, precisamente por ese error tan grande de vivir en pecado y no querer dejar ese pecado. Entonces, no hubo misericordia para él porque nunca quiso realmente usarla. Entonces, quien peca con la esperanza del perdón diciendo después me arrepentiré del pecado y Dios me perdonará, ese tal, dice San Agustín, no está arrepentido, sino que más bien se burla de Dios. Entonces, pues sí, son palabras que deben movernos nuestro corazón, porque realmente se hace una burla contra Dios el no estar arrepentido y querer seguir pecando, creyendo que Dios nos va a perdonar. Quien peca, afirma también aquí el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, que Dios no puede ser burlado. Él dice: no os engañéis, pues de Dios nadie se burla. Cada cual cosechará lo que siembra. El que siembra para su carne, es decir, para cuestiones del pecado, pues de la carne cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, es decir, para las cosas de la salvación, las cosas divinas, del espíritu cosechará vida eterna, o sea, alcanzará esa salvación. En Gálatas capítulo 6, ahí está escrito esto. Entonces, lo que un hombre siembra, eso recoge. Y también añade San Pablo que el que siembra pecados no puede recoger más que el rechazo de Dios en la vida, y obviamente la justicia divina que impedirá que entre a la vida eterna. También la misericordia que Dios usa con nosotros, no dándonos inmediatamente lo que merecen nuestros pecados, son riquezas más preciosas para nosotros que todos los tesoros del mundo. San Pablo continúa diciendo en la carta a los Romanos, eso que dice aquí: o desprecias tal vez sus tesoros de bondad, que son paciencia y tolerancia, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión. Dios siempre es misericordioso con nosotros, siempre es bueno, es paciente y nos tolera, pero eso precisamente nos debe llevar a reconocer que esa bondad de Dios debe provocar en nosotros una conversión de vida y dejar el pecado, porque Dios es tolerante con nosotros, es misericordioso, pero todo también tendrá un límite si no queremos cambiar.
A la dureza del pecador seguirá a fin de cuentas el abandono de Dios, que seguramente dirá al pecador, como dijo otro día en Babilonia, lo que dice aquí en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 51. Hemos medicinado a Babilonia y no ha querido aprovecharse de la medicina. Entonces dejadla y volvamos cada cual a nuestra tierra, pues llega hasta el cielo su condena y se ha elevado hasta las nubes. Entonces ahí está una respuesta. Si pensamos que Dios nos va a perdonar viviendo el pecado, pues no. Puede darse caso que ya Dios no nos siga ofreciendo esa oportunidad de arrepentirnos. ¿Qué pasará con esos hermanos que viven así? Pues lo más seguro es que no alcance la salvación, porque recordemos también que el mismo pecado va cegando, y un pecado, si no nos arrepentimos, si no cambiamos, facilita que lleguen otros pecados a nuestra vida, y así se van acumulando, de tal manera que llega el momento en que ya los pecados no son para uno pecado, se hacen como algo normal. Pensemos quizás en el aborto, pensemos en vivir la homosexualidad de manera activa, por ejemplo. Esos para gente es algo normal, es algo que no es pecado. Entonces se va perdiendo ese sentido de pecado, y difícilmente, si la gracia que puede llegarle, por ejemplo, de la intercesión por la oración de los fieles pidiendo por la conversión, puede llegar la gracia para que puedan volver a ver y darse cuenta de su error y convertirse. Pero si nadie pide por los pecadores, pues difícilmente van a tener la oportunidad de un cambio de vida. También dice la carta a los romanos, haciendo referencia a las personas que viven en pecado y no quieren cambiar, dice: por eso los entregó Dios a pasiones infames, y como no tuvieron a bien ahondar en el verdadero conocimiento de Dios, los abandonó Dios a los descarríos de su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene. Pero además, aunque saben que Dios declara reos de muerte a los que practican tales cosas, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Esta es la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 26 al 32. Entonces, pues ahí está, hermanos, lo que puede llegar a pasar si abusamos de la misericordia de Dios, no quererla aprovechar viviendo en el pecado. También habrá quienes digan que por qué a los malos les va bien, como hace o pregunta el profeta Jeremías en el capítulo 12. ¿Por qué tienen suerte los malos y son felices todos los infieles? Y él mismo responde más adelante con esas palabras: llévatelos como ovejas al matadero, conságralos para el día de la matanza. Entonces son palabras que vienen en la Sagrada Escritura, y que, bueno, pues se pueden aplicar precisamente a gente que puede vivir en pecado y que les va muy bien, ¿no? O gente que es mala y que roba, que se aprovecha de los demás y que les va muy bien en la vida, ¿no? Por lo menos a los criterios de la vida, que les va muy bien, y a las personas que son fieles, pues no les va tan bien, ¿no? Entonces aquí está una respuesta a ese tipo de preguntas que nos podemos también hacer nosotros. Entonces podemos también decir: hay de aquellos que viven en pecado y que les va bien en la vida, porque puede también ser señal de que Dios de alguna manera pues no les ofrece ya su oportunidad de convertirse, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay quienes dicen que también a gente malvada que le va bien, bueno, y que también hacen obras buenas, porque hay gente que roba, que hace muchas cosas, ¿no? Malas, pero que también ayuda a la gente, y que Dios le permite que le vaya bien, ¿no? O sea, económicamente, ¿no? Pero como para pagar esas obras buenas que hizo en la vida, pero no tanto como para pensar que ya va a alcanzar la salvación si no tiene arrepentimiento de sus faltas. Por eso dice el Evangelio de San Mateo: dejad que crezcan juntos el trigo y la cizaña hasta la siega. Ya diré a los segadores cuando llegue la siega, que recojan primero la cizaña y la aten en gavillas para quemarla, y que almacenen el trigo en mi granero. Mateo 13:30.
Bueno, el mayor castigo del pecador podría decirse que no es padecer en esta vida. Ustedes recuerdan cuando tuvimos también en los temas de espiritualidad que hablábamos sobre la tribulación, que muchas veces la propia tribulación, las situaciones difíciles de la vida, nos ayudan a veces a acercarnos nuevamente a Dios, ¿no? Una enfermedad, una tragedia, pues muchas veces nos acercan a Dios porque hemos estado alejados de Él, o a veces llevan a que haya unión en la familia, a que se lleve una verdadera vida cristiana. Entonces, a veces las cosas difíciles de la vida nos ayudan, o sea, son cosas buenas, o sea, nosotros podemos ver como una desgracia, como situaciones malas, difíciles, pero puede ser también la mano de Dios que nos está auxiliando para cambiar de vida, dejar el pecado. Entonces, por eso dice aquí que el mayor castigo para un pecador es no padecer en esta vida. Entonces, si vivimos en pecado y nos está yendo bien, no padecemos de nada, aguas. No va a ser la de malas que algo de eso esté pasando con nosotros, ¿no? Dice el libro de Isaías: hágase gracia al malvado, al fin y al cabo que nunca aprenderá de justicia. Y a este pasaje del libro del profeta Isaías, San Bernardo hace un comentario y dice: no quiero yo esta misericordia, es decir, que si yo vivo en pecado, que viva bien y tranquilo. No, él no quiere que Dios le permita vivir así. ¿Por qué? Dice: porque es peor que la ira. ¿Qué castigo puede haber mayor que verse el hombre abandonado al pecado? Porque permitiendo Dios que caiga uno de pecado en pecado, es preciso que al fin sufra tantos infiernos cuantos pecados hay cometido. O sea, es preferible sufrir algo en la vida para darnos cuenta de nuestros pecados, cambiar de vida, que vivir muy bien y muy tranquilos, como pasó por ejemplo con el pasaje del rico Pulón, ¿no? Que vivió en festines, comiendo, bebiendo, y le llegó la hora de la muerte sin lograr un arrepentimiento en su vida y condenado, ¿no? También podemos ver en el cuadrito de la derecha, en el Salmo 68, dice: añade culpa a su culpa, no tengan acceso a tu justicia, sean borrados del libro de la vida, no sean inscritos con los justos, haciendo referencia a las personas que viven en pecado y siguen acumulando pecado tras pecado. Y dice San Roberto Belarmino que no hay ninguna pena mayor que aquella por la cual un pecado es pena de otro pecado. Entonces, ya concluyendo acerca de este tema, podemos ver lo que dice Isaías capítulo 5. ¿Qué más puede hacerse por mi viña que no se lo haya hecho yo? Como ya vimos anteriormente. O sea, Dios siempre usa de su misericordia. Claro que Dios nos perdonará todo, cualquier pecado que hayamos cometido, si nos arrepentimos y pedimos perdón. Y eso mientras haya vida. Entonces, eso es la misericordia de Dios. Nos perdonará a todos si hay arrepentimiento. Pero si abusamos de la misericordia de Dios pensando que nos va a perdonar y no dejamos el pecado, pues no, ahí no se aplicará la misericordia. Después dice: dice la primera carta a los Corintios: no habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación, les proporcionará el modo de poderla resistir con éxito. Esto porque podemos decir que a veces puede hacer el caso de quien diga que no puede dejar el pecado. No, Dios siempre permitirá que haya algunas tentaciones en la vida para que la podamos vencer con la ayuda de su gracia y crecer en la virtud. No podemos decir que por estar tentados vamos a caer siempre. Si realmente pedimos la ayuda de Dios, uno puede vencer esa tentación, porque Dios jamás permitirá que seamos tentados por encima de nuestra fuerza. Y también dice el Salmo número 8: mis enemigos retroceden, flaquean, se desvanecen ante ti, haciendo referencia a que pues siempre en la vida que tenemos nosotros necesitamos la ayuda de Dios, auxilio para vencer el pecado. El Salmo 49 dice: ¿haces esto y he de callarme? ¿Piensas que soy como tú? O sea, hablando de las personas que viven en pecado. Yo te acuso y te lo echo en cara. Entended esto bien los que olvidáis a Dios, no sea que os destroce y no haya quien os salve. Entonces, importante siempre el arrepentimiento y volver a la vida de la gracia. El Evangelio de San Juan dice: hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre, dice Jesús. Pedid y recibiréis para que sea perfecto vuestro gozo. Entonces,
Si sabemos que algo nos cuesta para dejar el pecado, hay que pedir la ayuda de Dios para que nos dé su gracia y poder vencer el pecado, arrepentirnos y pedir el perdón. Y ya tratar de no pecar nuevamente. Finalmente, el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses dice: todo lo puedo en aquel que me da fuerzas. Entonces todo lo podemos, hermanos. El pecado lo podemos dejar, no por nuestras propias fuerzas. Se necesita nuestra voluntad, sí, pero necesitamos también la gracia de Dios. Entonces, a fin de cuentas, recordemos que la misericordia de Dios es infinita, que Dios nos ha dado un mensaje también a través de Sor Faustina, que Él usará siempre su misericordia, siempre y cuando nos arrepintamos de nuestros pecados y pedamos perdón. No hay pecado que te pueda abrumar en tu vida pensando que Dios no te va a perdonar, porque si realmente estás arrepentido, así sea el pecado más grande que pueda haber alguien escuchado, Dios te perdonará si estás arrepentido. Pero nunca pensar que hay que seguir pecando, al cabo que algún día o cambiarás de vida, porque no sabes si va a llegar eso, o pensar que Dios te va a perdonar, como es la idea también de los hermanos protestantes, que dicen peca, pero confía más en la misericordia. O sea, no puede uno vivir pecando. Dios usa de misericordia con nosotros, pero siempre pide un cambio de vida, que luchemos por cambiar de vida y dejar el pecado. Pues bien, ojalá que esto nos sirva un poquito como reflexión para nuestra vida y pues seguir pues proclamando esta misericordia de Dios que usa para con todas las personas que quieren acercarse siempre a Él. Bien, agradecemos a Manuel. Creo que es un tema muy muy importante porque, como bien decía Manuel, nos ayuda a complementar, ¿no? Y entender bien, la misericordia de Dios es el amor infinito, ¿no? El amor infinito por nosotros, pero al mismo tiempo requiere también de personas libres, ¿no? Así que vamos a tratar de contestar algunas de sus dudas, preguntas. Aquí Perla Olivia Olivares Ramírez pregunta: ¿cómo habrán llegado los santos a estas reflexiones? Manuel, ¿quieres contestar o contesto un poquito yo? Bueno, los santos también sufrieron tentaciones y obviamente siempre confiaron en la ayuda y la gracia de Dios para esto. Y así como los santos, también nosotros, si meditamos la palabra de Dios, en la medida que uno lee la palabra de Dios, también va abriendo, con el don de sabiduría del Espíritu Santo, va abriendo nuestra mente y nos va ayudando a entender todas estas cosas, ¿no? Uno cuando se va metiendo en la palabra de Dios y va estudiando cada vez más, va entendiendo cosas que pues antes ni siquiera se imaginaba, ¿no? Entonces seguramente las personas, los santos que tanto han escrito sobre esto, pues ha sido gente que ha meditado la palabra de Dios en su vida, ¿no? Sí, yo creo que también en la vida de los santos encontramos, como todos nosotros, pues encontramos miserias, encontramos pecados. No hay santo que no tenga pecado, porque son al final de cuentas hombres como nosotros. Pero al acercarse cada día más a vivir en la gracia de Dios, a estar en esa conciencia de la presencia de Dios con toda esa fuerza, claro que al contemplar tanta bondad, tanta belleza, tanta misericordia, pues también le permite, ¿no?, ver la otra parte, ¿no?, y decir, oiga, lo horrible que puede ser el pecado, ¿no? Imaginemos un ejemplo muy sencillo, a lo mejor nos puede servir, ¿no? En una tela absolutamente blanca o bastante pulcra, pues un puntito negro o dos, pues se notan bastante. Si la tela está un poquito medio percudida, un poquito sucia por todos lados, pues 1, 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 10 puntitos, pues tampoco hacen gran diferencia. Yo creo que en esto puede ayudar, es una comparación un poco limitada, pero puede ayudar, ¿no? ¿Por qué los santos son tan conscientes de la maldad del pecado? Porque mientras más vives en la gracia, mientras más te acercas a Dios, mientras más vas teniendo esa alma tan pura, tan pulcra, tan limpia, pues te das cuenta, ¿no?, de estos pecados, ¿no? Armando dice, los pecaditos son unas piedras en el camino de la santidad. Pues bueno, a veces no decimos, no es tan grande el pecado. El pecado en general nos frena en el camino de la santidad. Betty Ramírez, padre, un pecador que en vida hizo mucho daño a mucha gente, pues decían que hacía brujería. De ser así, ¿Dios la perdona? ¿Verdad? Creo que Manuel ha comentado bastante bien cuál es la diferencia, pero bueno, esa es la pregunta, ¿no? Una persona que ha hecho brujería en su vida,
¿Dios la puede perdonar? Manuel, ¿nos quieres contestar? Sí, si esa persona está consciente de su falta, de su error, se arrepiente y pide perdón, claro que es perdonado. Igual, por ejemplo, hay gente, yo hablo por ejemplo de la experiencia de la medicina, gente que se dedicó a hacer abortos, ¿no? Y que en un momento se dan cuenta de ese error, se arrepienten, pide perdón. Dios perdona, pero siempre y cuando uno se arrepienta y pide ese perdón. Bien, yo creo que es muy claro, ¿no? Dios perdona siempre cuando hay arrepentimiento. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Susana Perales. ¿Podría ser como lo que hacen los narcotraficantes que matan, negocian con la salud, la integridad de las personas y que al final creen que ayudando a los más pobres de sus poblados ya con eso tienen y siguen sin arrepentirse? Manuel, ¿quieres contestar un poco? ¿Ahí qué es? O sea, el abuso de la misericordia, sí, podría ser como aquellos narcotraficantes. Sí, claro, porque ellos siguen viviendo en el pecado. O sea, harán obras buenas, pero no dejan el pecado. Están asesinando, secuestrando o demás. Siguen viviendo en el pecado. Ahí no están usando de misericordia. Bien, yo creo que aquí, por ejemplo, algunos han visto en estos tiempos, ¿no? Las chapo despensas, ¿no? Y uno dice, a ver, o a veces que dicen, bueno, si me sueltan yo pago toda la deuda o todo el dinero, sí hizo cosas buenas, ¿no? Las cosas buenas que se hayan hecho, ¿no? Las haga el quien las haga, son cosas buenas, ¿no? O sea, eso es innegable. Pero para hacer una obra buena, también, o sea, uno tiene que procurar vivir en gracia de Dios, ¿no? Aquí yo creo que vale la pena hacer una distinción importante. Uno puede hacer una obra buena, ¿sí? Y podemos tener otra distinción que se llama una obra meritoria. ¿Qué significa entre una obra buena y una obra meritoria, ¿no? Podemos ver que cada uno de nosotros es imposible salvarse por sí mismo, porque el que salva es Dios, la gracia. Entonces, cuando uno vive en gracia de Dios y hace una obra buena, podemos decir a esa obra buena que es una obra meritoria. No meritoria por los méritos nuestros, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que al vivir en gracia, esta obra buena nos dispone para la vida eterna. Puede ser que yo, estando en pecado, haga una obra buena, y esa obra sigue siendo buena, pero no meritoria. ¿Por qué? Porque no me dispone, porque si no vivo en la gracia de Dios, pues entonces no me está disponiendo para llegar a la vida eterna, ¿no? O sea, una persona que dice yo soy narcotraficante y doy despensas a los más pobres, ¿es una obra buena? Sí, es una obra buena, pero si no hay arrepentimiento, si no hay conversión del corazón, cambiar la vida, puede ser que incluso esa obra buena que tú hagas no te sea meritoria para la salvación. Espero que eso pueda ayudar un poquito esta distinción entre obra buena y obra meritoria. Vamos a ver, dice, cuando alguien está agonizando, ¿puede arrepentirse? En cualquier momento se puede uno arrepentir, ¿no? No necesita estar agonizando, puede arrepentirse en cualquier momento. Dice, vamos a dar otra preguntita también a Manuel, dice, Padre, cuando uno ha confesado ya los pecados y es perdonado, pero después siente un dolor de los mismos pecados cometidos, y recuerda uno que no había confesado en toda su vida, ¿existe la posibilidad de volverse a confesar? He escuchado que hay una confesión de vida, si existe, ¿verdad? Preguntamos un poco a Manuel si quiere contestar, si no, un servidor puede dar una reseña sobre esto, ¿no? Sobre pecados olvidados cuando no se hacen voluntariamente, sino involuntariamente. Involuntariamente, no, mejor conteste usted. Bien, dice, vuelvo a repetir la pregunta, ¿no? Si uno ha confesado los pecados, ¿no? Son perdonados, ¿no? Si uno siente después un dolor de los mismos pecados, hay dos cosas. Una, el Espíritu Santo puede estar trabajando en nosotros, trabajando en esta compunción del pecado, ¿no? Puede decir, bueno, a lo mejor no me daba cuenta antes de la gravedad de mi pecado, ¿no? Entonces, pues eso es un don del Espíritu Santo. Ojo, si esto constantemente digo, es que este pecado ya lo he confesado 50 veces y 50 veces lo quiero volver a confesar, tendríamos que estar preguntando si el enemigo no nos está engañando para hacernos dudar de la misericordia de Dios. Así que Manuel bien lo expresó con los santos que presentó.
un verdadero dolor de los pecados es fruto del Espíritu Santo. Pero si el enemigo está buscando constantemente decirte, es que a lo mejor no te ha perdonado Dios, a lo mejor no te ha perdonado, tienes que volver a confesarte porque a lo mejor no te ha perdonado, podría ser el enemigo que nos está engañando, haciéndonos dudar de la misericordia de Dios. Así que también respondiendo a esta pregunta de Isabel Olvera, ¿en dónde está la malicia? Cuando uno se acerca a confesar y conscientemente no dice un pecado, pues entonces es una confesión que no es válida y es una confesión que no nos ayuda porque le añadimos un pecado más. Cuando uno se acerca a confesar conscientemente e involuntariamente se olvida de algún pecado, ese pecado queda perdonado, ¿no? Porque uno involuntariamente no es que lo haya querido hacer. Si después de un retiro de querigma, después de un retiro, me viene y dice, mira, este pecado a lo mejor antes no lo habías confesado, tú puedes acercarte y hacer la confesión. Lo que tú hablas, Isabel, de hacer una confesión de vida, eso hablan los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, cuando se habla de una confesión general. ¿Puede ayudar? Sí puede ayudar. ¿Hacer constantemente confesiones generales puede ayudar? No. ¿No? En un momento de gracia, en un momento de retiro, en mi retiro de querigma, hago un examen profundo de conciencia y hago una confesión general de mi vida, es muy provechoso. ¿Sí? Hacer confesiones generales cada minuto, cada día, cada rato no es tan provechoso porque el enemigo nos puede estar engañando sobre la misericordia del Señor. Bien, vamos a ver. Las chapodespensas están manchadas de sangre, pues claramente es dinero que no viene ilícitamente, ¿no? Por eso mencionamos un poco, ¿no? No sé si hay algún otro comentario. Creo que es un tema que puede ayudar muchísimo a la reflexión personal. Creo que en este momento en el cual pues estamos en casa y a lo mejor no hemos tenido la oportunidad tan frecuente de acercarnos a la confesión, quizá el Espíritu Santo, y por eso agradezco a Manuel que haya tocado este tema, nos puede ayudar para vivir uno de los 5 pasos para una buena confesión. Si recordamos los pasos para una buena confesión, primero hacer un examen de conciencia, ¿no? Segundo, el arrepentimiento de los pecados. Quizá cuando tenemos la oportunidad de confesarnos tan habitualmente, pues llegamos y no sentimos tanto arrepentimiento. Cuando no tenemos la oportunidad de confesarnos tan fácilmente como en este tiempo, a lo mejor el Espíritu Santo nos puede ayudar a pedir un arrepentimiento más profundo de los pecados, ¿no? Lo que se llama la compunción del corazón. Así que podemos pedir ese don al Espíritu Santo. Y también podemos mejorar en otro de los elementos para una buena confesión, que es el propósito de enmienda, ¿no? También cuando uno tiene habitualmente el sacramento de la confesión y no está atento, pues no puede también caer en no tener un propósito de enmienda, que es lo que Manuel nos comentó también en el tema, que puede ser también abusar un poco de la misericordia, ¿no? Peco, bueno, me confieso y luego, pero pues de todas maneras luego voy a volver a pecar, o no estoy tan convencido y tal. A lo mejor nos falta ese propósito de enmienda, y el Espíritu Santo puede ayudarnos en este tiempo en el que estamos haciendo una reflexión espiritual, pedirle a Dios nuestro Señor que nos conceda la gracia de poder tener ese propósito de enmienda, poder también acceder a la misericordia de Dios, pero sin abusar de ella. Así que es un tema muy profundo. Agradecemos a Manuel, agradecemos también la buena participación en esta noche, en este tema de formación. Manuel nos va a estar acompañando toda la semana con temas de espiritualidad, así que mañana les invitamos también a conectarse. Vamos ahora a pedirle a Manuel que nos ayude con el rezo de las completas, para que nos unamos todos en oración. Aquí antes dice aquí, ¿es pecado recibir dinero o cosas ilícitas sabiendas de dónde proviene? Pues sí, claramente sí, ¿no? O sea, si yo sé que me van a dar un dinero, pero ese dinero yo sé
perfectamente que procede de una actividad ilícita, pues no es bueno tomar un dinero de actividades que son ilícitas, ¿no? Alguno pregunta, padre, el perdón de los pecados que otorga el Papa, aquí es un tema distinto al que hemos tratado, no es el tema de las indulgencias plenarias, ¿no? Las indulgencias que hemos tenido no es tanto el perdón de los pecados, sino lo que llaman la remisión de la culpa. Quizá podemos también tener un tema después o algún momento después hablar sobre el tema de las indulgencias, ¿no? Porque las indulgencias presuponen que la persona está arrepentida. Incluso una de las disposiciones para ganar la indulgencia plenaria es la siguiente: confesarse y después tener el propósito, ¿no? Tener una aberración hacia el pecado, ¿no? Una disposición interior a no querer pecar, ¿no? Esa es una de las disposiciones para ganar la indulgencia, ¿no? Y después de eso, pues la confesión, la comunión y todo. Entonces, el tema de las indulgencias, el perdón dice que otorga el Papa, se habla más bien de la remisión de la pena temporal, ¿no? Que es otro tema distinto al que tratamos y quizá podemos abordarlo en otro momento para profundizarlo. Les agradecemos por su deseo de formarse. Vamos a rezar ahora sí, Manuel, las completas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Les invito a que en este momento, hoy, hagamos de una manera muy especial un examen de conciencia sencillo, y del fondo del corazón le pidamos al Señor perdón de corazón, ¿no? Perdón si hemos abusado de su misericordia, que podamos disponernos a que el Espíritu Santo, en este momento de examen de conciencia de las completas, que pidamos perdón con esa compunción del corazón, con el deseo de nunca más volver a ofenderlo. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De la vida en la arena me llevas de la mano al puerto más cercano, al agua más serena. El corazón se llena, Señor, de tu ternura, y es la noche más pura y la ruta más bella. Porque tú estás en ella, sea clara u oscura. La noche misteriosa acerca lo escondido, el sueño es el olvido donde la paz se posa, y esa paz es la rosa de los vientos, velero, inquieto marinero. Ya mi timón preparo, tú el mar y el cielo claro, hacia el alba que espero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Tu Señor eres clemente y rico en misericordia. Aleluya. Inclina tu oído, Señor, escúchame, yo soy un pobre desamparado, protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegre el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre, grande eres tú y haces maravillas, tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío, daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen,
porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Aleluya. Dios nos ha destinado a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos con Él. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Tú, el Dios leal, nos librarás. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya. Ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Alégrate y goza, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Les agradecemos todos por su atención. Esperemos que pasen muy buena noche. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Que pasen todos buenas noches. Les invitamos a que sigan invitando a sus conocidos, a las personas que necesiten poder conectarse a la formación de la parroquia. Es un tiempo importante de formación. No desaprovechemos esta oportunidad. Inviten, compartan en sus redes sociales, inviten a las personas que están en sus casas a conectarse a la parroquia, ¿verdad? Pueden enviarles el link de la parroquia para que puedan conectarse, recibir esta formación. Siempre nos ayuda a recibir esta formación de Dios nuestro Señor. Que pasen todos buenas noches. Hasta mañana.